Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Por ejemplo, los corazones rotos de una buena forma, saber que eso también va a pasar. Una compañera de cama, la madre o padre de sus hijos. ¿En qué proceso estoy o en qué momento me encuentro para buscar ayuda? Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros esta noche, donde tenemos un programa especial, porque todos hemos pasado por una situación como estas. ¿Cómo surcir un corazón roto? Hoy lo hablaremos con ustedes. Bienvenidos. Gracias amigos por estar con nosotros esta noche. Hoy un programa que sé que a todos nos interesa, o porque lo hemos vivido, porque lo estamos viendo, porque lo vamos a vivir en algún momento de la vida. Cómo surcir un corazón roto, un corazón herido. Y me da mucho gusto presentarles a quienes me acompañan. Dos maravillosos seres humanos, dos coach. A una la conozco en persona, a otra la conocía solo como por control remoto, pero también se le quiere y se le admira mucho. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Ella es Coach Life, Executive Coach y muchas otras cosas. Bueno, haces de todo realmente. Bienvenida a Guatemala, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, Guatemala ya es casi mi casa también. Ya casi te adoptamos, ¿verdad? Ya casi soy parte de ustedes. Sí. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. Y gracias también a Susi Mejía, nos acompaña nuevamente, otra coach maravillosa, Master Coach. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, contenta de poder estar aquí. Y como decimos que nuestro lenguaje, nuestras palabras generan acciones, teníamos el deseo de estar con Mari desde hace ya casi 2 años, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Mari Carmen, tú nos has acompañado en control remoto, le digo yo, ¿no? Sí, de otra forma en varios programas. Gracias por todos los aportes que nos haces, haces, nos ayudas a ser mejores, que creo que es lo que todos deseamos en la vida, ¿no? Así es. Y vivir en paz y pasar esos momentos de tribulación, por ejemplo, los corazones rotos, de una buena forma. Saber que eso también va a pasar, aunque lo tengamos en la teoría, ya en la práctica, ¿cómo cuesta? Uf, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo podríamos empezar a entender la pérdida? ¿De qué manera podemos entender la pérdida, Mari Carmen? La pérdida es todo aquello que teníamos y dejamos de tenerlo, aquello que ansiábamos y no se cumple, aquello que deseamos, una expectativa, algo que esperábamos y que ya no se tiene. Eso es una pérdida. Generalmente lo asociamos con personas. ¿Es esto lo que más duele, Susi, o no precisamente? Creo que depende de nuestros valores o a qué le asignamos mayor valor. A veces creemos que es solo con temas de relaciones, sí, pero puede ser con objetos, cambio de país, puede ser con trabajo, con amistades, puede ser también con estados, es decir, estaba soltero, ahora estoy casado, estoy divorciado, el nido vacío, etcétera. Todos esos estados en la vida que nos pueden generar una pérdida. ¿Es la pérdida lo que nos produce toda esa tristeza, enojos y todos esos sentimientos de los que ya iremos hablando poco a poco? ¿O es la expectativa de que fuera distinto el momento? Detrás de una pérdida siempre va a haber una pérdida de expectativa. Siempre, en cualquier pérdida. Tienes que ser consciente qué es lo que estás perdiendo, qué es lo que tenías y dejas de tener, y eso es lo que más nos duele. ¿Y es por ahí la manera en que deberíamos abordarlo como para poder ayudar en la resolución? Depende. Primero hay que ver qué es lo que tenía, qué expectativa tenía la persona, ver qué es lo que está perdiendo, cuáles son las pérdidas secundarias de la persona, porque una cosa es la pérdida primaria, ¿no? Tú tienes una pérdida primaria, pero de ahí se derivan N cantidad de pérdidas. Como que pongamos un ejemplo como para el divorcio, por ejemplo, una persona se divorcia, sí, y tú dices, bueno, se divorció, no, perdió un amante, perdió un amigo, perdió el chofer, perdió un proveedor o una proveedora, claro, o una compañera de cama, la madre o padre de sus hijos. O sea, esas son las pérdidas secundarias, porque cuando tú dices divorcio, pues sí, divorcio es la separación de tu pareja, pero para cada quien es diferente. Los duelos son unos procesos personales e individuales, y hay que ver qué significa cada pérdida para cada persona. Y es interesante porque cuando yo inicié en todo este tema del coaching, recuerdo que Mari Carmen, que es mi mentora, por cierto, tengo que agradecerle que por parte de que yo pueda estar en este lugar, en este aprendizaje, es a través de sus enseñanzas. Y me di cuenta que había tenido una pérdida, que era la relación con mi padre. Es decir, mis papás se separaron cuando yo era una niña de 13 años. Y solo para podernos ubicar,
me estás hablando ya hace poco, reciente, 5, 10 años más o menos, ya tú eras una adulta cuando te diste cuenta de esa pérdida. Me di cuenta, ¿te tengo que decir mi edad? Si te me quieres di cuenta arriesgar. hace unos 4 o 5 años Ok. de esa pérdida, Ok. es decir, de la separación, y me di cuenta que dentro de las pérdidas secundarias estaba el que yo había perdido a un amigo, no solo a un papá, es decir, a un proveedor también, había perdido seguridad, había perdido identidad de casa, de familia, había perdido también protección. Entonces, al darnos cuenta que dentro de esa pérdida primaria hay tantas pérdidas secundarias, creo que eso nos lleva también a hacer un mejor proceso de sanidad o a vivir dignamente nuestro proceso. Claro, porque a veces, y te lo preguntaba, ¿por qué? Porque muchas veces años después nos vamos enterando de que sí nos afectó algo que en el momento tal vez creímos que no nos había afectado. Claro. Es así, funciona así, no es que, ay, eso ya pasó hace mucho tiempo, qué traumada la Tuti, no, 20 años después llorando a, no sé, su abuelita, sí se vale, es decir, sí funciona así, Mari Carmen. Sí, claro, sí hay duelos que están estancados, ¿no? Y después de tiempo los revives. Hay como un orden, como una prioridad en cuanto a estos diferentes niveles o categorías de pérdidas en donde podemos entender cuáles son las más fuertes, las que más cuestan, las que más duelen. Sí, sabemos que Estados Unidos es el país de las estadísticas, ¿no? Entre otras muchas Sí, cosas. entre otras muchas cosas, y bueno, ahí se dice que la pérdida más fuerte es la pérdida de una buena pareja, Sí. pero sí de una buena pareja, porque Claro. si no es una buena pareja, pues en nuestra cultura latina seguramente la pérdida más importante y más significativa es la pérdida de un hijo, ¿no? Sí. Aunque todo lo que son duelos y procesos de cambio son individuales, no podemos generalizar. Yo he conocido personas que han sufrido más por la pérdida de su mascota que la pérdida de su marido. Es cierto. Entonces, son procesos totalmente individuales. Podemos hablar de generalidades, pero son procesos individuales. Y esto también tendrá que ver, Susi, con que tú decías la pérdida de un hijo, Mari Carmen. Cuando pensamos en eso, inmediatamente nos vamos a pensar en muerte. Sin embargo, hay muchas otras formas de perder un hijo, ¿no? A veces, a lo mejor, alguna decepción, no precisamente tiene que ser una ausencia física de la persona o un viaje. ¿Eso también cuenta como pérdida? Así es. Un ejemplo claro es cuando un hijo se va fuera del país a estudiar, o en nuestro país que tiene que mudarse a la ciudad y dejar su núcleo principal y tiene que irse a trabajar, vive en un departamento y pues toca mudarse a la ciudad. Eso también es contado como una pérdida. Y muchas veces también ese distanciamiento estando dentro de casa. Yo creo que una de las formas de darnos cuenta muchas veces de las pérdidas es cuando ya tenemos más interrelación con la pareja, como adultos, cuando ya tenemos más relación con diferentes personas y entonces empezamos a ver y nos damos cuenta, eso también tengo yo, o hijo, tengo que trabajar en esas áreas en mi vida, pero es a través de exponernos a tener relación con otras personas. Lo más difícil, la pregunta sería, el proceso de sanación de una pérdida, como surcir, como tú dices, ¿no? El corazón roto, ¿es de alguna forma igual? Porque se nos habla de los procesos del duelo, por ejemplo, etcétera. ¿Es más o menos igual? O así como tú dices, tan personal como... Es muy personal, ¿Sí? es Sigue individual, siendo es individual. diferente. Hay cosas generales, pero es algo muy personal, se vive de manera muy personal. Y bueno, también depende de las características resilientes de la persona, también esto es importante, ¿no? Hay personas que tienen características de resiliencia y no tienen que pasar necesariamente por las etapas establecidas por algunos de los autores más famosos en procesos de duelo, como sería la doctora Elizabeth Kubler-Ross, como sería muchas otras personas que nos hemos dedicado a estudiar proceso de duelo. Claro, y que muchas veces también la forma en que interpretamos esa situación que sucedió nos puede ayudar a incluso no tener que atravesar el cambio, el duelo. No. ¿No? No. Eso sí no. Ese sí, ese precio hay que pagarlo. ¿Perdón? Ese precio hay que pagarlo. Eso sí hay que pasarlo, de alguna manera. Yo lo que veo aquí interesante es que a mayor conocimiento, es decir, no es que yo vaya a saltarme, como decimos aquí en Guatemala, no voy a saltarme los pasos, pero a mayor conocimiento yo puedo, o mayor conciencia, puedo identificar en qué proceso estoy o en qué momento me encuentro para buscar ayuda. Es interesante ver cuando las personas han perdido, por ejemplo, un trabajo y me encanta porque
cuando Mari Carmen ha escrito varios libros, habla acerca también de las pérdidas en el trabajo. Y definitivamente que ahí nos damos cuenta cómo las personas muchas veces se dan cuenta del proceso que están viviendo hasta que ya están en un nuevo trabajo. Ajá. Es decir, ni siquiera terminé de sanar este proceso, pero ya me estoy empleada en otro lugar, y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta en qué momento estoy de mi proceso de duelo. Yo había escuchado que la pérdida, no estoy segura si era de trabajo específicamente o pérdidas económicas, están relacionadas casi directamente con la sobrevivencia, como si la vida estuviera en juego. Con las necesidades básicas, si hablamos de Abraham Maslow, las necesidades básicas, pérdida de trabajo están en necesidades básicas. Sí, hasta abajo. Me tengo que ir a la pausa comercial, la primera de este programa, por favor síganos acompañando, hablando y entendiendo un poquito en este primer bloque esos conceptos básicos de la pérdida, por qué es tan personal, de qué manera es que lo vamos a trabajar, y ya más adelante vamos a ir ahondando en otros muchos temas. Por favor, sigan en compañía de nosotros. Al volver, A todos nos ha roto el corazón de alguna forma. No le enseñé a expresar lo que realmente sentíamos ahora. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de cómo podemos surcir un corazón roto. A todos nos ha roto el corazón de alguna forma y por distintas razones. Yo creo, a menos que alguien sea muy, muy jovencito, que no lo ha sentido, aunque incluso los niños lo sienten con cositas muy sencillas, ¿cierto? Desde que nacemos estamos perdiendo. ¡Qué fuerte Estamos en el vientre materno, tenemos todo ahí muy acomodado, y nacemos, y bueno, obviamente estamos hablando de pérdidas, pero no hay que perder de vista que todo esto trae ganancias. Claro, y eso creo que es un punto interesante e importante tocar. Vamos a hacerlo un poquito más adelante, porque lo que yo quisiera también que nos compartieran un poquito ustedes es esas características, esas signos, síntomas que podemos nosotros poner atención para entender que estamos atravesando por una pérdida, que tenemos el corazón roto. Hay unas que son muy obvias, ¿no? Pero a lo mejor hay otras que decimos, esto tendrá que ver, no tiene que ver. Y hay personas que nos escribieron y nos compartieron algunas de sus experiencias y sus dudas al respecto. Vamos a verlas. Bueno, mis padres se divorciaron. Él era alcohólico y abusador. Tengo muchos sentimientos negativos cuando pienso en él. A veces siento yo como que tuviera una presión en el pecho. Me siento fatigado, como si me faltara el aire. ¿Tendrá algo eso que ver o serán ideas mías? ¿Qué podemos responderle? Gracias. Primero, identificar que sí estoy sintiendo algo todavía. Es decir, hay un recuerdo, no sé hace cuánto fue. Sin embargo, es importante identificar lo que estoy sintiendo. Darme cuenta que hay sentimientos que están todavía lastimando. Por ejemplo, podría decir, hay enojo, hay tristeza, hay frustración, pero de alguna manera, ¿cuál sería ese antídoto, como yo le llamo, para que yo pudiera de alguna manera avanzar en este proceso? Es darme cuenta que eso ya pasó, pero que yo necesito avanzar en la vida, y que lo más probable que yo necesito hacer o esta persona necesita hacer es extender el perdón. Y sabes, es interesante porque muchas de estas preguntas, de alguna manera, nosotros en coaching decimos que cuando nos vienen a hacer preguntas, de alguna manera pegan a nuestra vivencia, y precisamente yo puedo decirles que eso fue parte de mi vivencia. Y una de las cosas que hace que uno pueda sanar su corazón, y yo diría remendar bien su corazón, es extender el perdón. Es darme cuenta que, si bien es cierto, las personas pudieron haberme fallado de acuerdo a mis expectativas, yo puedo extender el perdón, pero también tengo que ser consciente que eso va a ser un proceso. Porque en este tipo de manifestaciones, como ella dice, ¿no? Que le faltaba el aire, que una pérdida también se manifiesta físicamente, y muchas veces alguien dice, no, son ideas tuyas, no, es una barbaridad, es psicológico, ¿no? Es inventado. A ver, aquí hay algo muy importante. Hay sensaciones, sentimientos, cognitivos.